Tania es doctora en Psicología Social, profesora investigadora en la Facultad de Psicología, investigadora nacional nivel 2 y coordinadora del Grupo de Investigación de Estudios de Género y Sexualidad, Facultad de Psicología de la UNAM. Sus líneas de investigación versan sobre género y salud, autonomía de mujeres, masculinidades y el tema de diversidad sexual, educación y familias. Dirige el proyecto de investigación Familias por Igual. Somos parte del proyecto, está maravilloso. Ella es acreedora del premio Ciudad Capital Eberto Castillo 2012, Gobierno de la Ciudad de México. Tiene la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicas en 2013 por docencia y en 2017 y la distinción por investigación en ciencias sociales. Fungió como secretaria y vicepresidenta de la Sociedad Interamericana de Psicología, como miembro del Consejo de Vida del periódico Reforma y como presidenta de la Asociación Mexicana de Psicología Social. Actualmente, Tania es co-conductora en el programa de radio Conciencia, Psicología y Sociedad por Radio UNAM. Ha colaborado con diversas instituciones educativas y gubernamentales para la implementación de la perspectiva de género, más allá de cuerpos finitos, Editorial Trillas, Psicología y Género, Editorial Facultad de Psicología de la UNAM, Mujeres en Transición, Editorial Ibero y Debates y Reflexiones en torno a las masculinidades, Editorial de la Facultad de Psicología de la UNAM. Gracias, Tania. Gracias, Tania, por la invitación y muchas gracias pues a ustedes que se dieron el tiempo y la oportunidad. Pienso que no vengo a decir algo que sea nuevo, pero tal vez desde mi trinchera pues me interesa muchísimo colaborar en como dar cuenta de por qué es importante, más allá de lo que a veces está dicho o creemos, el papel sí de nosotras. Le decía a Tania que rompí tantito las reglas porque la charla decía la importancia de las madres, pero me causa conflicto que se siga adjudicando únicamente a las mujeres la tarea de cuidar, aunque en la experiencia del proyecto en Familias por Igual pues nos hemos dado cuenta de que las claves son las mujeres, ¿no? Entonces yo sé que así es, y lo único es que quisiera como en esta breve charla poder insistir en por qué varias más actores son importantes dentro de este proceso, así que por eso hice ese pequeño cambio, pero por supuesto sé que aquí están quienes juegan un papel clave y en varios sentidos, y además también apelando a la idea de que esta función materna o paterna no depende ni del género que tengan las personas, ni tampoco depende de si hay un lazo biológico, ¿no? Eso también creo que es muy importante empezar a visibilizarlo, porque bueno, dentro del proyecto de familias pues también hemos escuchado testimonios de mujeres que tras anhelar muchísimo tiempo la maternidad, ya que están en ello, pues se dan cuenta de que a lo mejor no es como lo habían experimentado, y atreverse a hablar de eso también es importante, ¿no? Pero finalmente si ya estamos en el camión, bueno, yo no fui mamá, pero si ya estamos en el camión o ya estamos arriba, bueno, pues la idea es pensar de qué manera podemos construir pues de la forma más propositiva posible. La que sigue, por favor. Básicamente, solo para poner en contexto, lo cual pues no es nuevo, sabemos que nos vamos a enfrentar a papás, mamás y otros y otras personas que pueden jugar un papel importante en el cuidado de las niñas o infancias y adolescencias trans, y que es importante decirlo tanto por la forma de educación, por cuestiones generacionales, por el hecho de que hoy tenemos mucho mayor acceso y más facilidad de acceso a la información que antes. Puede ser todo un reto, y muchas de estas familias o actores fundamentales en el cuidado de las infancias y las adolescencias en realidad no tienen idea de cómo estar, de cómo acompañar, más allá de la buena intención de hacerlo. Y creo que esto es muy importante reconocer
tengo problemas y me pongo los lentes, no lo que escribí, pero no las de ustedes, pero verlas a ustedes. Entonces, creo que es muy importante reconocer que no tendría ninguna de ustedes o de las personas que juegan un papel fundamental en la crianza de las infancias y las adolescencias, porque saber qué hacer. O sea, no tenemos ningún cromosoma, ninguna cosa en el ADN que con infancias y adolescencias trans o no trans nos diga qué hacer. Y eso, digamos, lo digo para bajar la angustia y la ansiedad que puede generar de por sí, y más hablando de las mamás. Se nos acusa de absolutamente todo, se nos responsabiliza de todo y siempre hay culpa por lo que salga bien y por lo que salga mal. Y si a eso le agregamos la idea de tendría además que saber cómo estar frente a esto, pues bueno, dejémoslo de lado, no tendríamos por qué saber, y de hecho eso es uno de los retos y se vale hablarlo en estos espacios, porque al final también ni siquiera es que podamos sacar un manual de la mamá perfecta ante las infancias y las adolescencias trans. No hay un camino, cada quien lo va a vivir dependiendo de las mismas circunstancias específicas de sus hijas o hijos. Y la otra es que no solo en la familia, sino que además nos vamos a topar con contextos que o no tienen información, o están muy mal informados, o tienen una cantidad infinita de prejuicios. Y ese sí es un reto gigantesco, sobre todo porque involucra también a las y los profesionales de la salud, a las instituciones educativas, a quienes generan las leyes. Es decir, ahí sí no se salva a nadie, y eso está muy mal. Y digo que está muy mal porque finalmente hay un compromiso o una responsabilidad que tenemos en tanto personas profesionales que debería de estar al margen de nuestros prejuicios, y por lo tanto tendríamos la obligación de informarnos. Yo pensaba ayer que estaba preparando esto, ¿de dónde sacan las personas en Twitter y en las redes tanta información espantosa? No entiendo, o sea, no sé de dónde la sacan, porque cuando entro yo a buscar hay mucha información. Esta década es muy importante y para mí es muy notorio en los 4 años del proyecto de Familias por Igual, que cuando empecé era como, ¿dónde voy a buscar? ¿Qué voy a hacer? Y de pronto, o sea, está esto y un montón de cosas que se empezaron a generar. Entonces creo que es importante también el reconocer que existe todo ese contexto que lamentablemente pues va a incurrir en muchos espacios y dinámicas de maltrato, de violencia, de invisibilización, de desconocimiento al que se van a exponer nuestros hijos, hijas e hijas, y eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo bajo la siguiente consideración: les adultos somos muy importantes en la construcción psíquica de las personas o en la construcción subjetiva de las personas, pero no en la idea adultocéntrica que pensábamos de, yo tengo una hoja en blanco aquí que voy a hacer a mi imagen y semejanza. Si creemos eso, pues, lamento no entusiasmarles, pero tampoco, ¿no? O sea, tenemos simple y sencillamente a un ser viviente, sintiente y pensante, o con esa posibilidad en sus dimensiones, pero en donde sí juega algo muy importante, y lo digo como psicóloga: la mirada desde el deseo. Y con esto no quiero decir que, es que yo, no sé, tuve a mi hija y la verdad es que me dio depresión y seguro eso afectó. La que sigue, por favor, parte del reto, es quitarnos un montón de prejuicios y otra vez de mitos. Pero cuando digo la mirada es porque lo voy a tratar de explicar de la forma más simple posible. Ese infante, quien sea, lo único que sabe cuando sale del cuerpo gestante es que fue horrible, ¿no? Eso fue horrible. Y lo siguiente que sabe es lo que siente: hambre, dolor, y frío, calor, y sabe que hay una cosa aguadita en algunos casos, o una cosa dura que le va a dar algo que le quita el hambre. Perdón que lo ponga en términos tan simplistas, pero lo que quiero decir con esto es que una tarea muy importante para que una persona pueda
tener una construcción como individuo saludable es que vaya aprendiendo a separarse de esa otra persona, quien sea. No tiene que ser la mamá o un cuerpo con senos que amamanta, quien sea que está al frente de su infante. Y esa tarea, para que pueda llevarse, porque ya es violento de por sí, darme cuenta de el mundo no es una extensión mía, sino que no me van a atender cada vez que llore, no siempre va a estar ahí el pecho con la leche cuando yo lo necesite, ¿no? Y es parte de un proceso humano, pero es fundamental esa mirada de alguien que ama, que cuida, que protege, que quiere. Entonces, ojo, esto es fundamental para entender el papel, sí, de las familias, pero también de los adultos y adultas en cualquier institución o espacio. Y una cosa a la que no nos vamos a enfrentar las personas cisgénero, específicamente, es a una mirada de desagrado y desaprobación, simbólicamente hablando. O sea, no es nada más que voy a ver con desprecio, ¿no?, por toda esta construcción. Pero quiero decirles, perdón, que es muy importante entonces lo que en la familia podemos hacer para que esas otras miradas que están afuera no tengan el efecto en nuestros niños de esa sensación de hay algo terrible en mí, porque no lo hay. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Bueno, entonces, ¿qué retos tenemos? Justo una mirada que patologiza y que aunque ha habido cambios, ¿no?, se ha ido generando una serie de iniciativas, de propuestas, de aclaraciones respecto a que el tema trans no es una enfermedad o un trastorno de la identidad. De cualquier manera, y en el caso de las experiencias que yo he recolectado hasta ahora y las que seguramente ustedes tienen, pues nunca va a faltar la piedra en el arroz, que pudo ser el primer psicólogo, psicóloga, la maestra o maestro, orientador, orientadora de la escuela, que dijo una sarta de estupideces, ¿no? Y ni modo, pues sí, o el médico, médica que también está incluido. Entonces, necesitamos reconocer eso, porque una cosa es lo que esté en la ley, otra cosa es lo que esté, digamos, como ya puesto, en mi caso, en aquellos criterios que nos establecen qué es un trastorno y qué no, y otra, el libre albedrío de cómo cada quien interpreta eso, y ahí está la fregadera, porque no debería pasar eso, pero bueno, pues sí, hay quien pone su prejuicio antes que su compromiso con la profesión. Y seguidamente está el hecho de también cómo las familias y las personas que se vinculan a menores de edad o a personas trans son tratadas. Y un poco la idea la idea que impera es, necesitan a alguien profesional, experta, que les diga qué hacer. ¿No? Y entonces ustedes van con experta, dicen, ¿para qué vine aquí? Pero claro, en ese momento, pues creemos que sí sabe algo. La que sigue, por favor. Entonces, ese es un elemento que va a estar ahí, con el cual todavía tenemos que combatir o luchar. La siguiente es, como decía, que pese a todos estos cambios, seguramente ustedes escucharon que entre el 2017 y el 2018 iba a haber este cambio en lo que es el criterio de trastornos en el marco, en el campo de la salud mental, pero aún sigue apareciendo el tema de las identidades transgénero en el rubro de disforia. La disforia no es vivida de la misma forma por todas las personas, es decir, no todas las personas van a experimentar el mismo malestar de la misma manera, con la misma intensidad respecto a cómo se perciben y son percibidos y lo que sienten. Pero desafortunadamente, y eso trato de equipararlo para comprender, aunque no tiene nada que ver, que cada una de nosotras, solo por dar cuenta de cómo esta cuestión pesa en nuestras vidas más allá de lo que podemos pensar y hablar, les apuesto que hoy todas, todos, al levantarse y verse en el espejo, no hubo alguna que no dijera más bien, ay, es que soy
subiendo de peso, ay, es que se me ve no sé qué, ay, es que... Eso es en un nivel en el que no importa, a veces pueden hacer mucho ejercicio, estar a dieta, pero hay una cuestión de cómo me percibo, ¿sí? Y entonces creo que es muy importante también respecto a esto, pensar qué papel va a jugar precisamente el que en el contexto haya una mirada que, aunque dicen que ya no es un problema, todavía, y ustedes también podrán pensar sus experiencias, pero todavía en algunos escenarios, y no sé aquí cómo va a estar en la iniciativa, la idea es que no fuese necesario, pero en muchos países todavía solicitan para las infancias que no tienen voz, la voz de un experto o experta que dé cuenta de lo que el infante o las infancias y las adolescencias están sintiendo. Y eso es súper problemático, porque hay una imagen fabulosa de Facebook de una persona que va con una carriola y un bebé adentro, entonces se acerca a alguien, se asoma y pues no trae los indicadores de género básicos, ¿no? Y entonces dice, ay, qué bobo, dice, ay, perdón, ¿qué es? Y la persona que, digamos, por su apariencia o por lo de la imagen, podríamos decir, es la mamá del infante, le dice, no sé, fíjate que todavía no hablo. Esa imagen y esa idea debería de ser el criterio con el cual las personas, por lo menos desde el campo de la salud y cualquiera, y que va a entrar en esto que se está discutiendo en la iniciativa y en todos los espacios, las luchas que tengan en las escuelas, los conflictos con maestros y maestras, es que algo fundamental, muchas personas vamos a tener incongruencia o discordancia con el género en el sentido de con qué jugamos cuando éramos niñas y niños, porque no necesariamente todas jugamos con muñecas o no necesariamente todos los niños jugaron con carritos. Pero aquí algo muy importante es ese infante o ese adolescente que puede dar cuenta de sí mismo y entonces enunciarse, nombrarse, saberse es algo fundamental que cuando no pueden decirlo de otra manera, pues sí, va a ser muy importante verle la sonrisa cuando elige un elemento que socialmente se ha dicho que es de niña, porque mi cuerpo no es suficiente para decirte eso. No sé si me explico, porque justo hablando de esta señora, yo le decía a Tania el otro día que nunca he tenido una confrontación, pero yo pensaba, concluí que en realidad es porque ignoro a muchas personas, entonces no sigo a Leona, pero creo que una cosa que acaba de poner es algo así de, anden, se preocupaban por tener hijos, hijas marimachas, hijos gays, pues anden, sigan, ya va a estar la cosa que la ley que lo va a permitir y además que sigan jugando con muñecas. No tiene idea de qué está hablando, no tiene idea de qué está hablando. Los juguetes, los colores, la ropa son expresiones de género contextualizadas, cambiantes a lo largo de la historia y que no siempre ha existido de la misma forma o tiene el mismo significado. Y que claro, puede haber personas que juguemos con otras cosas, a muchas de ustedes tal vez no les gustaron los vestidos, ni les gustan, ni les gustarán por los siglos de los siglos, amén. Y eso no quiere decir que sean personas trans, porque algo fundamental es cómo me percibo. ¿De acuerdo? Ok, la que sigue, por favor. Entonces, algo también muy importante es que está, afortunadamente, la contraparte. Y la contraparte son ustedes, son muchos movimientos sociales y somos algunas personas aliadas en el camino, que lo que defendemos es que más bien la experiencia trans no es una patología ni un desorden identitario, sino una realidad que da cuenta de la diversidad que existe entre las personas y que a largo plazo, mi apuesta, Tania Rocha Sánchez, que tengo madre, es que a nadie nos queda el paquete, es decir, más bien nosotras y nosotras no le quedamos al paquete de género binario, porque nuestras experiencias y nuestras posibilidades le rebasan. Y entonces, lo que quiero decir con esto es,
cada vez vamos a encontrar muchas más expresiones y acciones que rebasan esos cánones y que por lo tanto no van a reproducir estos estereotipos de género. Lo importante aquí es, reitero, reconocer que las infancias y las adolescencias pueden dar cuenta de su experiencia identitaria. Son seres y sujetos de derecho y autónomos que pueden dar cuenta de lo que sienten. ¿Por qué si le creemos cuando dice que le duele algo? ¿Por qué si le creemos si dice que está feliz o está triste? Y cuando dice que es un niño o una niña, entonces ahí perdemos esa posibilidad. Es reconocer que es legítima y que lejos de ser sancionada o reprimida, requiere reconocimiento y acompañamiento. Y aquí vienen ustedes, la exhiben. Hay 3 lugares horribles en donde se ejecutan el mayor número de violencias, por lo menos hasta el 2015, lo que arrojó esta encuesta, que la pueden encontrar en Escolea y fue por parte de la UAM Xochimilco, es que en los espacios públicos, en la escuela y en la familia, o sea, todos los lugares más importantes, son los espacios en donde las personas se enfrentan violencia. En primer lugar, la escuela, los espacios públicos y en tercer lugar, la familia. Entonces eso nos reta enormemente, porque básicamente no hay un espacio que sea habitable y seguro. La que sigue, por favor. ¿Qué lugar tienen las familias? Sí, las mamás. Pero ya es hora, tengo que presentar una cosa de los cuidados y justo el tema es que los cuidados, las tareas de cuidado que románticamente nos han dicho que es reflejo del amor y del sacrificio, del amor maternal, porque es la mejor manera de tener esclavas en este sistema, ¿no? Si lo haces por amor, bueno, no duele. Pero la cosa es que los cuidados son básicos para que todo funcione. Si un día nos declaráramos en huelga, las mujeres, el mundo se para. Porque hay que comer, o sea, que alimentar, bañar, incluso esta parte de socialización que es fundamental. Entonces, bueno, sí, las mamás, pero también tendrían que ser los papás, pero también tenemos otros formatos de familias en donde no es la mamá o el papá, puede ser el abuelo, la abuela, la hermana, etcétera, que juegan este papel crucial en el proceso de acompañamiento para las infancias y adolescencias trans. ¿Qué necesitamos reconocer? A ver, pues sí es cierto que las familias, por lo menos en lo que aprendimos y en la expectativa que hay hacia las familias también, es que tenemos que seguir ciertos cánones y nos están bombardeando todo el tiempo, todo el bendito tiempo, por no decir una grosería, cómo se debe educar a niños y niñas. El proyecto de familias, una ocasión una mamá fue aquí al mercado de Coyoacán, a su hijo le gustaba mucho Dora, la exploradora. Entonces iban con la mochila para la escuela, así que se acercan, piden la mochila y la persona que vende las mochilas, ay, es que no tengo para niño. Sí, nada más tengo esta, pero pues es de niños. Y entonces el niño, que es maravilloso, y su mamá también, esa es la que queremos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que de formas que ni imaginamos, todo el tiempo nos están educando de cómo tendríamos que educar a las personas por ser niños y niñas, ¿no? Entonces, esa es una realidad en los medios, la comunidad, la familia en extenso, siempre van a estar al pendiente. Y sí me queda claro que la batalla que ustedes tienen enfrente, o el reto, y también sus hijes, es a veces tener que darle espalda a todo eso para sobrevivir y vivir en paz, ¿no? Porque para las personas es muy fácil opinar, pero pues no están ahí adentro. Y lo que ustedes saben es que es mucho más nutritivo y enriquecedor el poder, y vuelvo a esta idea de cómo están mirando a su hijo, con amor o con desprecio. Entonces, el amor forma, crea, y no es el amor incondicional de, ay, nunca le voy a regañar. Que sea trans no quiere decir que no se porte mal y
van a tener conflictos muchísimos, los mismos, o sea, pasan por la adolescencia, no hacen caso, no son extraterrestres. Pues eso también que se quite de la cabeza, no es que y tengo que ser la mamá perfecta, pues no, habemos a quienes somos más neuras y quienes no, ni modo, vayan a terapia. Sí, siguiente. Lo de la adolescencia, la parte que está provocando de alguna manera, lo cuida más, por los claro, más, claro. no le perdono. No es que esté triste, mal enojado, le perdono. Claro, y ¿saben qué? Por supuesto, los chavos y chavas, no por ser trans, no van a hacer uso de los recursos de chantaje normales, indispensables en la vida humana. Pues sí, entonces eso, digamos, ahí yo creo que lo que a mí me queda claro del proyecto de familias, no sé cómo lo voy a decir porque está un poco difícil, no aquí, sino al final, pero, o sea, sí, las familias traen a veces unos pedos gigantes, por todo menos por la diversidad que viven. O sea, traen unos rollos de pareja, traen unos rollos de no saber poner reglas. Todas necesitaríamos aprender en realidad a un cursito en la vida, o sea, desde la infancia, de cómo generar relaciones sociales. Eso creo que es indispensable, pero sí les digo esto porque a veces también en este proceso se crea, además de esas expectativas que nos están intentando educar todo el tiempo y sancionar por no hacerlo adecuadamente, las internas, ¿no?, que traemos de, es que yo debería ser más comprensiva, es que yo debería no sé qué. Son y dan lo que pueden con los recursos que tienen. ¿Ok? Y la siguiente es que también en este proceso, como padres, madres o personas involucradas cuidado, pues nos vamos a dar cuenta del papel que juega este dispositivo de género, que es saber el sexo de un bebé. Esa es de las peores cosas que se han inventado en la historia de la humanidad. La que sigue, por favor. Porque en realidad anticipa. ¿Para qué quiere alguien saber el sexo de un bebé antes de que nazca? Miren, me han dado de todas las respuestas. Y algunas tienen razón, por ejemplo, para saber si me va a salir más caro o más barato. Todo lo rosa sale carísimo. Carísimo. Así que les recomiendo, ya vamos a eliminar el rosa, que es una marcha para que el rosa desaparezca. Lo vamos a quitar, no, una vez una mamá, o sea, era una chava que estaba embarazada y me dijo, Tania, pero es que, o sea, si yo no supiera el sexo de mi bebé, no me podría relacionar con él o ella. Bueno, pues, o sea, creo que es interesante y, ok, se vale. O sea, ni siquiera es que no se vale, está bien. Pero pensemos en todas las cosas que ponemos ahí encima. Una vez una persona me decía, pero es que, ¿cómo no le voy a poner rosa? El rosa es de niñas. ¿Cuándo? Si nacimos desnudos en la humanidad, es decir, en nuestra historia usábamos una hojita de palo, no sé qué, no, y era verde, no usábamos colores, ¿no? Entonces a veces también lo que quiero decir con esto es que en el miedo que ustedes pueden experimentar, u otras familias, pero ¿y si le doy tal cosa? ¿Y si le pongo tal? Todas son construcciones y ninguna de esas construcciones, o sea, colores, juguetes, vestimentas, determina lo que el infante está sintiendo, pero, ojo, en el marco específico de las infancias y las adolescencias trans, son códigos fundamentales para hacer sentido una realidad que de otra forma es difícil. ¿De acuerdo? Me decía una mamá, es que yo siempre he odiado las muñecas y la idea de las princesas, y mi hija trans me sale con que quiere vestido de princesas, muñecas, Barbies. Porque para ella es muy importante en este proceso de hacer sentido a lo que está sintiendo. ¿Qué amenazan las infancias y las adolescencias trans? Básicamente, cómo está construido el mundo, por eso es que hay estas batallas campales. Ahora, el tema de la orientación sexual es bueno, lo absorben mientras lo hagan en su casa. Pero el tema trans, y por eso están estos batallones, ¿no?, tiene
a quitarle estabilidad a lo único que creíamos que era estable, lo biológico. Y entonces, por eso también necesitamos entender, y muy importante, más que entender, la siguiente, por favor, Jensina, que estoy hablando, hacerles saber a nuestros hijos que sus vivencias son normales, que sus vivencias son parte de la diversidad, porque el mundo que ya enfrentan afuera, todo el tiempo por ahora les va a estar diciendo que van chueco. Entonces nosotras tenemos que apoyar y reiterar no, es parte de esta diversidad y existe. Y además, y eso sí, les voy a dar en el ego de mamás, pero reitero, sus hijas no son hojas en blanco, plastilinas listas para ser modeladas por ustedes y por quien sea. Ellas también tienen una manera bien particular de metabolizar lo que va ocurriendo en el mundo, en sus posibilidades, en su dimensión. Y en ese sentido es importante que nosotras logremos, tanto a ellos, ellas, como tal vez a sus amistades de la misma edad y a sus personas que les educan, o sea, en la escuela, hacer mucho más tangible y normalizado la idea de que la identidad de género no es esa construcción estática y binaria que nos han intentado vender, sino un abanico de posibilidades. Es súper importante. ¿Por qué me salió trans? ¿Por qué me salió gay? ¿Por qué me salió lesbiana? Pregúntense por qué salieron heterosexuales, quién salieron heterosexuales. Ni es una mala crianza, ni es una enfermedad, ni es resultado de un divorcio, ni de un abuso sexual, o de una crianza liberal o permisiva, ni tampoco, porque algunas colegas y algunos colegas así lo dicen, es que en el fondo deseaba un hijo y se le volvió. ¿No? Pues así salió todos. No. A mí me llama a decir que tenía un espíritu. Y claro, o sea, el asunto es que bajo esas creencias tenemos los terribles esfuerzos por corregir las identidades de género y las orientaciones. Entonces se practican exorcismos o prácticas terribles de violencia. Esto es súper importante y sí creo, se los digo de todo corazón, este es un trabajo que ustedes tienen que hacer. O sea, esta chamba les toca a ustedes y a sus parejas, porque tal vez el activismo les ha llevado a no, sí, yo acá, pero en el fondo de sus corazones es como, hijo, es que me peleaba mucho cuando era chiquito, no digo, cuando estaba bebé, y eso es chamba de ustedes. Les hijas no somos responsables de lo que ustedes traigan en la cabeza, ¿ok? Aquí sigue, por favor. Lo que ya dije, el atento recordatorio, y no se ve, pero pues traten de recordar sus juguetes. Y además me puse a averiguar en la prehistoria, no encontré ni una muñeca, ni una cosa en estos cánones sexistas, ¿no? Creo que en Grecia apareció el primer muñequito de madera que se mueve como un títere. Lo usan mucho en el diseño o arquitectura, que es un mono. No tiene ni sexo, ni género, ni nada. Exactamente. Y entonces pensaba que me voy a dar a la tarea de investigar más cómo es que fue surgiendo eso, pero sí quiero decirles, los juguetes de niños son súper aburridos. Es una fotografía vintage ir al súper y todo cambia la salchichonería, la panadería, pero nada más entras a la juguetería y es lo mismo. Todo rosa, muñecas, y además muñecas que ahora se hacen del baño y hasta huele feo, y para que sepas de qué se va a tratar. Cada vez que les den un argumento de no, es que si es niño, porque, o sea, ustedes se enfrentan al reto trans, ¿no? Pero eso no quiere decir que estén excluidas del reto de la orientación sexual, ¿no? Entonces pueden tener un niño trans, pero que le gusta jugar con muñecas. Y entonces como, a ver, pero lo vas a hacer bien. Yo digo, si eso aplicara, todas nosotras tendríamos que ser lesbianas, porque toda la vida hemos jugado con muñecas. Algo salió mal ahí, la predicción. Qué oportuno que a nosotras muñecas, pues porque tenemos que cuidar y todo eso, y a ellos muñecos, porque
las muñecas pues les salían como menos hombres, pero los muñecos no les hacen brillo. O sea, la gente inventa para donde le conviene. Se le llama patriarcado. Entonces, la próxima vez que escuchen esto, más bien ustedes traten de construir con sus hijas desde el lugar que sea y con lo que tengan en puerta algo saludable. Una experiencia de doctorado que tuve muy significativa y la he compartido en otros espacios, es que yo hacía observaciones de papás y mamás con sus hijos e hijas y qué tipo de, o sea, qué actividad hacían con los juguetes que eran tipificados como femenino, una muñeca con el pañal, la manilla, etcétera, masculino, que era un coche de construcción y todos los accesorios, y el neutro, que era un rompecabezas donde metían las piezas. Entonces, para mí es icónico la experiencia de dos papás varones, que la primera caja que abrieron, porque era al azar, no podían ver qué más había en las otras, fue la de la muñeca. Entonces, una diada, papá, niño de 5 años, abre el niño la caja, ve la muñeca y le dice al papá, se equivocaron. Y el papá se asoma a la caja y le dice, sí, se equivocaron. Y durante 10 minutos no hicieron nada, más que ir a la puerta a ver si yo llegaba a decir, me equivoqué, pero no me equivoqué, no, o sea, fue a propósito. Y la otra diada entró, o sea, les tocó la caja esta, entonces el niño abre y voltea a ver al papá así, le dice, papá, ¿qué es? Y el niño, y le dice el papá, oye, ¿y qué se puede hacer con un bebé? Dice, ¿qué te parece? Sí, le cambiamos el pañal, lo bañamos, le podemos contar el cuento que siempre te cuento, podemos cantarle una canción, podríamos jugar con él, podríamos llevarlo a no sé dónde. Durante 10 minutos estuvieron haciendo eso. Ya pasó suficiente tiempo como para que estos chavitos tengan mínimo 20 años. Y imagínense que salgan embarazados. ¿Qué va a decir el primero? Se equivocaron. Entonces, una inutilidad lo que provocó ese papá con ese infante por sus estereotipos, que además el papá le hizo una evaluación y estaba seguro de que los hombres eran superiores a las mujeres, que las mujeres tenían habilidades innatas para el quehacer doméstico, que era mejor ser hombre que ser mujer, etc. O sea, estaba puesto clásico, modelo clásico, carcacha, ya. Entonces, o sea, este chavito ya se utilizó. El otro chico tiene mucho más posibilidades y les pongo este ejemplo porque el juguete no es el problema, es qué hacen con eso. ¿Ok? La que sigue, por favor. No voy a acabar tan un día. Su papel, mamás, papás ausentes y otras personas, es no pueden provocar, por favor, ni buscar que su hija actúe de acuerdo a cómo dice que se siente. Esto es muy importante. Ni tampoco tratar de ajustarlo a cómo debería de sentirse por el género que le asignaron. En su caso lo pongo al revés. No vamos a buscar que cambie la experiencia que tiene, tratando de meterlos al canon de la identidad que le asignaron, pero tampoco podemos tratar de editar su identidad con la que se percibe. ¿Queda claro eso? Sí, porque como es niña, entonces... Sí, dime. Yo tengo ahí, digamos, como una lucha conmigo. Sí. O sea... ¿Qué edad tiene? 5 años. 5 años. Nosotros, obviamente, tratamos de no educarlo en el sentido de como eres hombre, entonces haces esto. Claro. O sea, eso nos queda a mi esposo y a mí, bueno, a él y a mí nos queda claro que no vamos a hacer eso. Entonces, en ese sentido, no le hemos tirado las muñecas, no lo obligamos a jugar con las muñecas, pero sí le damos la posibilidad de que se pueden hacer otras cosas con las muñecas. Pero a veces es un lado. Pero otro lado es el que no podemos evitar, que es la escuela, en donde él siente la profunda necesidad de demostrar quién es, de ser aceptado por lo que es. Entonces, o sea, nosotros estamos en esa lucha de que tampoco podemos obligarlo, o sea, lo vemos así, no podemos obligarlo a que no se identifique con lo que tiene que ser un varón, ¿sí? Porque también sentimos que cuando se lo estamos como que así machacando, no, es que no, los hombres no nada más hacen eso.
no nada más las mujeres, él se siente como confundido. Claro, claro. O sea, porque dicen, es que yo creo que los hombres hacen eso. Y alguna vez escuché decir a Joseph, bueno, a otras personas de la asociación, que hay cosas que hay que hacer para sobrevivir. Así es. Entonces, estamos en esa lucha en la que dejamos que ciertas cosas, aunque a nosotros no nos parecen, dado ya nuestra nueva construcción de lo que vamos a enseñar, sí, no nos parece, dejamos un poco lo mismo. Y yo creo que justo esta idea va por ahí. O sea, no podemos editar en ningún sentido, ni en contra ni a favor, pero lo que sí creo que podemos hacer es abrir siempre el espacio para conversar respecto a el por qué en la escuela él ve esas cosas y por qué tiene estas otras posibilidades. Lo que dijiste es fundamental. Puede ser una estrategia de sobrevivencia, porque vaya que los pares, y ahora son canijos, por no decir una grosería. O sea, cosas espantosas que no habíamos visto antes. Y en las escuelas las maestras o maestros tienen unas ideas también espantosas. Yo creo que ahí el siguiente paso fundamental para todas y todos nosotros y todos nosotros en esta lucha es de veras incidir. O sea, la siguiente iniciativa tiene que ir directo a las escuelas, porque el tema es que va en contra de un derecho fundamental, que es el derecho a la libre expresión de la identidad de género, cada vez que nosotros tratamos de forzar a alguien a que no vaya por él. Y eso es lo que hace la escuela cuando no le permite que vaya con cierto corte, cuando no le permite que vaya vestido o vestida de cierta manera. Desafortunadamente, qué bueno que la mayoría somos mujeres aquí, y no lo digo en un sentido biologicista, sino en lo que ha implicado la socialización de género. Lo digo por lo siguiente. Sí creo que tenemos una mayor posibilidad y flexibilidad de explorar, ¿no? Y de como dar espacio a probar, ¿no? A inventar, a crear. Y me parece que desafortunadamente estamos en un contexto bien particular ahorita en donde hay un enojo cañoncísimo en los varones. O sea, aparte de todas las batallas que tenemos que enfrentar en el tema trans, de orientación sexual y demás, está el que no puede ser que en menos de un año, de 8 mujeres asesinadas, pasamos a 9 de tienen al revés. Se sugiere lo del uniforme neutro y salen unos güeyes al otro día, varones, con falda. ¿No? O sea, perdón, pero no era para ellos. No era para ellos. Es porque la falda es un dispositivo más de género que nosotras, si sabemos que vamos a salir tarde, vamos a andar solas, no sé qué, decimos, ching, mejor me llevo pantalón, tenis, no, porque nos da cierta libertad. Y es una estupidez, la ropa no tiene nada que ver con las cosas que pasan, pero esa es la lógica bajo la cual nos enseñan. Entonces, en lugar de entenderse eso, fue como, ay, los niños ya se atrevieron a ir con falda. Sí, ella, perdón, pero no es por ahí, es más bien entender de qué manera, o sea, tuvo que ser así, en lugar de decir ahora niños y niñas pueden usar pantalón o lo que quieran, pues, ¿no? X, pero fue puesto de tal forma que se malentiende. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que el reto sí es muy importante respecto a, tal vez en casa no vamos a hacer esta edición forzada, pero sí nos vamos a enfrentar a esos retos. Y yo creo que el hecho de que tu hijo y sus hijas tengan la posibilidad de hablarlo, de dialogarlo, de poder decírselos, por la experiencia que he tenido en el proyecto, las niñas se pueden camuflajear, es decir, pueden entender que en ciertos contextos hay que darle el labio, ¿no? Sí, totalmente. Pero saben que eso no les define, y eso es una diferencia radical a la otra forma en la que se nos enseña esto te define, esto elige quién eres. ¿Me explico? Entonces sí creo que el diálogo es muy importante, que sea una aceptación real. La que sigue, por favor. ¿Qué hacer frente a las violencias? Porque pues eso también es una realidad. Hay varios retos que enfrentan las personas, o sea, las infancias y las adolescencias trans, precisamente por esta mirada de rechazo externa y compleja, grandota, ¿no?
Entonces hay problemas de autoestima, puede haber autolesiones, automutilación, una imagen de sí misma es empobrecida, abuso de sustancias, drogas, intento suicida y suicidio. Y lo que debe quedar claro es que el resultado de las restricciones que viven y el rechazo de terceros. ¿Por qué les digo esto? Porque algo que pasa con las familias en el momento en el que saben de la diversidad de sus hijos es que no quiero que sufran. No quiero que pasen por esto. Y en la buena intención podemos ejercer violencia. Una ocasión una mamá me decía que entiende todo lo de la igualdad de género y demás, pero debido al contexto de inseguridad, pues a su hijo sí le da chance de salir a las fiestas y llegar a la hora que quiera, y a su hija no. Y le respondí como mujer y le respondí como psicóloga, editada en la perspectiva de género. Como psicóloga editada en la perspectiva de género, le dije, pues bueno, estás yendo en contra precisamente de lo que estás promulgando. Sí, hay una inseguridad y una serie de violencias allá afuera, ¿no? Pero desde otro lugar estás de todas maneras acotando la posibilidad y la libertad de esta chica. Y como mujer que soy hija y que alguna vez fui hija y tuve la edad de tu hija, ¿cuánto hubiera dado porque me enseñaran a pelear y a no tener miedo? Y no justo que si me dices que me quede ahí adentro, lo que me estás enseñando es a tener miedo y a vivir desde ahí. Entonces, pensando en esta idea, es que nosotras no podemos fomentar en nuestros hijos, o cuando escuchamos a otras familias, claro, se vale escuchar, no es decir, ay, ¿cómo dices eso? O sea, no, es escuchar y es pensar también nosotras que justo porque queremos que estén bien, justo porque queremos que no enfrenten estos procesos de violencia y que en todo caso, mientras el mundo sigue cambiando, tengan la fuerza para enfrentarlos. La solidez en casa, el apoyo en casa, la mirada en casa es crucial. Y muchas veces, ahí sí, la que sigue, por favor, los papás y las mamás, la que sigue, por favor, nos tenemos que trabajar un montón, porque sin querer nosotros y nosotras podemos caer en descalificar ciertos procesos. Es decir, no levanten la mano, pero seguramente alguna de ustedes en algún momento ha pensado, ha dicho o escuchado a la amiga más cercana diciendo, no, es que seguro le dieron el puesto porque mira cómo se viste. O, no, es que seguro es vieja porque, o sea, ve cómo maneja. Si ustedes hacen eso, a ver, otra vez, ese es un chamba y se tienen que trabajar, porque quiere decir que al margen de lo que su hija sea, le van a enseñar eso. Y hay cosas que no se enseñan hablando. Se enseñan con los actos, con lo que se dice. La próxima vez que vayan a hablar de una mujer, que tapan la boca y dicen, tengo que ser sorora. Sí. Ok. Las familias ante las juventudes trans, los chavos, las chavas en este momento de la adolescencia, pues van a enfrentar un montón de retos. Insisto, por el simple hecho de estar en la adolescencia. Porque van a vivir cambios que tienen un impacto en el mundo, en la manera en la que me tratan, en que ahora me van a dar más permisos o menos permisos, en que ahora me van a chiflar o no me van a chiflar. ¿Me explico? Y además cambios en donde no tengo voz porque no soy adulto, pero tampoco soy niño y tengo que ser responsable. Es como, ¿qué quieres de mí? ¿De acuerdo? Entonces, aquí es súper importante cómo nosotras, las familias en general, podemos apoyar y amortiguar parte de estos problemas que son desde el rechazo familiar, el rechazo que pueden tener por sus iguales, el acoso, los abusos, los retos legales a los que se enfrentan los chicos y las chicas, la ausencia de apoyo económico tal vez en cuestión del tratamiento que pueda seguir y el tema en las escuelas. Y pues sí, no son magas ni diosas y no van a cambiar el contexto, pero sí creo que la posibilidad de entender, por una parte, que es una persona que al margen de su identidad de género atraviesa los mismos procesos de crisis humanas que tenemos a lo largo de nuestra vida.
Ustedes a lo mejor están en la de 40, 50, 60, y bueno, ellos están en la de los 10, 20, ¿no? Que nosotras y nosotros también tenemos que hacer nuestro ajuste y trabajar el cambio. Ay, es que le voy a llevar a terapia para que se acomode. Sí, también acomódense ustedes. En su espacio. En su espacio. No en el espacio del chico o la chica. Ay, es que una vez mamá, ¿me podrá dar a mí también terapia aquí? Mi logro fue separar. Porque claro, además mamás, ustedes mamás, y que tienen todo este reto y toda esta preocupación así, mi hijo, mi hija. No, también necesitan ser independientes y autónomos. Y ustedes trabajarse por su lado y ellas trabajarse por su lado. Y habrá cosas que le requiera que sea en conjunto, pero cada quien abona a su bienestar. Y, por supuesto, buscar ayuda profesional, pero la que sigue, por favor, con toda la claridad de que están en el derecho de exigir cédula, diploma o título, e informarse, porque ahora todas las personas son coach. Y dan talleres de fin de semana en los que te cambian la vida. Y te arreglan no sé qué tantas cosas. Pues no hay una preparación. Y no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo que puede determinar de cómo esa persona, ese chico o chica va a vivir su proceso de adaptación y el proceso de ir contracorriente, porque créanme que es muy cansado ir contracorriente, súper cansado, y que a veces vas a tener ganas de decir, ay, ya me voy a ir en la dirección que me dicen, y se vale, también se vale tener esos momentos, reconocer que es cansado, pero reconocer también que en el proceso estos actos de resistencia, estas transgresiones nos dan libertad en algunas cosas. Pensar en que dialogar de eso también, ¿no? De cómo me puedo liberar al no tener que usar una cosa que fue específicamente diseñada para. ¿Me explico? Las familias tenemos que jugar ese papel de facilitadores y ser una vía para que las infancias y las adolescencias trans se empoderen, en el sentido de, como lo decía antes, normalizar sus experiencias. En el proyecto de Familias por Igual, las niñas son muy ávidos, entonces fue una familia de una pareja de mamás, y la niña tiene 4 años, y en ese grupo en particular no fue así, fueron otras mamás, pero llevaban a su hija que tiene una discapacidad y por lo tanto no podía comunicarse con esta otra chiquita. Sin embargo, lo que quiero decirles es que aunque de pronto las mamás tal vez dijeron, ay, pues es que sí, la traemos aquí porque queremos que se dé cuenta de que su realidad no es la única, que hay varias familias que comparten esto, y de pronto dijeron, ching, no hay más familias. La niña, al final del taller, no se dijo absolutamente nada, de 4 años, les dijo a sus mamás, no soy la única que tiene 2 mamás, pero que también escuchan lo que estábamos hablando, porque también entienden lo que estamos diciendo, o sea, no es que no tengan la posibilidad de hacerlo. Entonces, bajo esa idea, cómo buscar experiencias, cómo acercarnos a grupos o espacios en donde puedan compartir también lo que están viviendo y apoyarles para que encuentren un espacio habitable y cómodo internamente con su identidad. Les decía esto del peso de la mañana, de verse, porque esa sensación que no importa que alguien te diga, ay, no te ves súper bien, no te preocupes, quizá no me entiende, eso mismo no van a poder caminar, porque hoy por hoy vivimos en un mundo cisnormal que dice que debe haber una coincidencia entre el cuerpo y cómo te sientes y vives. Entonces hay un proceso ahí que cada persona trans va a tener que asimilar y metabolizar con sus recursos. También lo que quiero decir con esto es no pequemos de no te preocupes, tú te ves increíble, o sea sí, pero tampoco inventen cosas que ustedes mismas no se creían si les dijeran a ustedes algo. ¿Me explico? La que sigue, por favor.
Y bueno, ya por último, porque yo creo que ya me robé como 50,000. No ha llegado la persona. Sí, acá está, pero Ay, es que perdóname. estamos... No, yo estoy Cosas. encantada de escucharte. Bueno, yo acá tengo vergüenza. El asunto con los y las profesionales es justo pensar quiénes van a ser esas profesionales. No hay muchas personas profesionales preparadas. Ese es un problema. Entonces tenemos que pensar cómo también demandar y exigir que ocurra eso en los distintos espacios. La que sigue, por favor, que puede ser la escuela, pero también pueden ser los espacios de salud, los distintos lugares. Y por lo menos yo como psicóloga y trabajadora en el tema de la salud mental, algo que siempre insisto a los estudiantes y a la gente con la que doy cursos y eso, es que tenemos que examinarnos también nuestros propios prejuicios. Yo, Tania Rocha, puedo ser feminista y puedo ser crítica y puedo ser consciente de mi disidencia sexual y puedo ser consciente de mi bla, 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 pero esto no quiere decir que no tenga prejuicio. O sea, me formé en el mismo esquema que todas las personas. Entonces, ¿cómo lograr? Y por eso la imagen, ¿no? Yo no soy chica o chico por tener pelo corto o largo, por jugar con muñecas o varones, por tener pelo vulva, y se la mandan a ninguna. Porque lo digan los demás. Lo soy, porque sé que lo soy y lo puedo decir. La que sigue, por favor. Hay prácticas no éticas, la que sigue, por favor, y aquí lo único que quiero decir, la que sigue, por favor, es que... Ahí está. Que tiene que ver con estos esfuerzos justamente por corregir la orientación sexual y la identidad de género, que puede ir desde la privación de libertad, la violencia verbal, amenazas, el uso forzado de medicamentos, violaciones sexuales, cuestiones que le llamamos procedimientos de aversión, en donde a través de medicamentos o choques eléctricos se genera en las personas una reacción aversiva, rechazo aparentemente a aquello que les gustaría o que quieren, y los exorcismos, como decíamos, ¿no? Entonces, también tenemos grandes enemigos en ese sentido, ¿no? Y pues aquí lo que yo diría es que entre más nos atrevamos nosotras a hablar, a visibilizar en distintos espacios nuestras experiencias, nuestras vivencias, a participar en donde nos inviten a participar, no solo vamos a contribuir a normalizar, sino también a informar adecuadamente, ¿no? Porque si no, de pronto la verdad es que algunas personas aquí, la que sigue, por favor, además de tener lana, a veces no tienen lana, pero tienen una muy buena planeación para hacer como que son muchos y que sí hacen su imperio antidiversidad. Quiero recordarles, por si alguien les llega con el cuento, que ya está más que dicho, ya pasaron 5 décadas y solo lo reitero, en que la orientación sexual está eliminada como enfermedad mental y la cuestión de la identidad de género, les vuelvo a repetir, está puesta como problemas asociados a conducta sexual bajo la idea de que todavía en algunos países, como les vuelvo a repetir, se requiere que haya una valoración de un experto o experta, y porque en algunos países también es condición para que las personas puedan recibir el tratamiento gratuito. Pero lo que nos tiene que quedar claro a nosotras y a nosotros es que tenemos que luchar porque definitivamente se salga de ahí. La que sigue, por favor. Esta guía, no se ve, pero igual Tania se las puede compartir. Es una guía que trabajamos con la ONU, en donde precisamente van a encontrar, además de mucha información sobre términos básicos, también sobre espacios y tal vez como esta información para poder defender lo que hay detrás. Algo muy importante, y aunque lo estoy pensando en los y las profesionales, también se los diría a ustedes como mamás y como familias, es que tenemos que reconocer que las personas trans van a enfrentar distintos procesos de costos, tanto sociales, culturales, de acuerdo a sus vivencias. Hoy por hoy,
las mujeres trans tienen una exposición muy importante al tema de los homicidios. O sea, cuando digo ciertas mujeres lo voy a decir en el siguiente sentido, es decir, hay una serie de condiciones y una muy importante es no haber contado precisamente con el apoyo y con esto que ustedes están haciendo desde ahora, ¿no? Eso es muy importante porque también una vez una mamá me decía, es que a mí lo que me dio miedo es que mi hija por ser trans entonces iba a trabajar como trabajadora sexual. Pues no, o sea, no tiene por qué ser así a menos que lo decidiera, ¿no? Pero lo que quiero decir es, vamos creando condiciones distintas, por eso estamos aquí. Y la otra es, los niños trans, los hombres trans, por una cuestión no solo transfóbica, sino además de género, siguen siendo invisibilizados. Y entonces, busquen qué hay sobre varones trans. Aquí hay Es súper poquito, es como comparado con mujeres trans. de cuestión de género en el sentido de, en la lógica esta patriarcal, lo que se lee, la transfobia hacia las mujeres trans y todo este tema de los asesinatos es mucho en la lógica de cómo, siendo varón y teniendo privilegios, te pasas a eso denostable. Y en el caso de las mujeres que intentan pasarse a este lado, de todas maneras ya dijimos, las mujeres no existimos. Entonces, literal, está invisibilizado. Así que ahí hay una chamba muy importante. Sí. ¿No quieres decir? No, de que sí, ¿no? Pero el porcentaje está dando hombres trans que las mujeres trans. Sí, mira, aquí hay varios retos también en términos de cómo en este proceso de sobrevivir, que no todas las personas, pero muchas personas trans hacen estas adecuaciones en la expresión de género, de su cuerpo. También tenemos que reconocer ahí cómo se da el ajuste en las mujeres trans y en los varones trans, porque hay cosas que son más difíciles de, por ejemplo, si le sale la manzana, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que son un poco más complejas y en el caso de muchos chicos trans, bueno, aunque está el daño que se pueden hacer con el exacto, con el de todas maneras, no hay, o sea, eso, hay cosas que no tienen las mismas implicaciones y además exacto, que pasen como hombres. Claro, aunque eso no resta que estén expuestos a violencias y que se la piensen muchísimo. Todo tiene que ser siempre puesto en contexto. Cuando en una escuela dicen vamos a hacer un baño incluyente y está entonces el baño donde puede entrar cualquiera, yo he dialogado con muchos chicos trans que dicen no enfermería. Pues, o sea, más que por eso, no entrarían ahí porque son varios, o sea, es decir, son varios sanitarios y están, o sea, se sienten expuestos a la violencia que pueden ejercer otros hombres. Género, no miren el género en esto, o sea, las relaciones de poder que hay. Y entonces ahí lo único que digo es no estoy en contra de los baños incluyentes, sino más bien pensar, algunas chicas me decían, en este caso es mejor un baño solo, ¿no? En donde sé que puedo entrar. Es súper complicado, o sea, sí hay muchas cosas que pensar ahí. Sí. Yo le decía, bueno, les algunas que es fundamental que apoyemos a nuestros hijos a que tengan una carrera, No se escucha preparado. Que se preparen, que tengan una profesión, que estén preparadas. Para que se les quite o ya no tengan ese estigma que tienen, como decía ella, de que por ser trans o una mujer trans vas a ser prostituta o vas a trabajar en una estética, etcétera. Sin embargo, creo que es fundamental que nosotros, nosotras, nosotres, les apoyemos para que pues, cumplan sus sueños, porque son igual de inteligentes que todos, o sea, son seres humanos con la misma capacidad, simplemente que, como yo les explico, el género lo tenemos en la mente, o sea, está aquí, y el sexo aquí, es algo simple, así se los explico a mis compañeros, pero yo les digo, hay que empoderarnos,
porque esa va a ser la forma de hacerlas visibles. Sí, ya estamos en la sesión. Algo muy rápido, Tania. Yo soy psicóloga y bueno, yo no me atrevería, digo, aparte de ser mamá de una extraordinaria niña, no me atrevería a ver a un chico o chica o una chique transgénero. Dices que no te atreverías a trabajar. A trabajar, sí, a trabajar en consulta. ¿Por qué? Porque todavía no tengo, siento que todos los argumentos, pero ¿dónde o cómo pudiera ser para que esto se comience a propagar, se comience a concientizar entre no nada más los psicólogos, los psiquiatras? ¿Cómo podemos hacer este grupo de psicólogos en donde se pueda abrir? Yo sé que ha habido pláticas ya en la UNAM a nivel de psicología, en la CAN específicamente, pero ¿cómo podemos, tú que estás de este lado donde tienes este poder del micrófono? Nada más tengo el poder del micrófono. Nada más. O sea, creo que por supuesto es súper importante, y la guía que se hizo con la ONU, aunque como todo también tenía otros intereses de carácter político, pero de carácter político de la política, quienes colaboramos en ella, pues sí lo hicimos bajo la idea de que los y las profesionales de la salud en general y personas de primer contacto, porque no siempre es el psicólogo o la psicóloga, ¿no? De primer contacto, tengan conocimiento por lo menos de dos cosas fundamentales. Una, que es considerado como acto de tortura todo esfuerzo por corregir la identidad o la orientación de una persona, sea bajo criterios profesionales o no profesionales, y que bueno, parte de lo que hoy se está pidiendo es que también sea un delito. En varios países ya es delito, y lo que te puedo decir es que, pues de nueva cuenta, ¿no? Ustedes, el derecho que tienen, la posibilidad que tienen desde sus distintas trincheras y espacios es exigir que haya esta preparación y esta formación, y por lo menos yo, en el caso de la facultad, una cosa que estoy esperando que me respondan es justo que voy a hacer una evaluación de qué actitudes e ideas y demás tienen y prejuicios para tratar de generar un diplomado en educación continua que pueda servir para profesionales de la salud sobre estos temas, ¿no? Pero, o sea, sí creo que falta mucho por hacer, y que, bueno, la idea sería, vuelvo a insistir, que lo estén señalando, que lo estén exigiendo, que lo estén demandando, pues sí, porque mientras no lo pidamos, no se va a hacer, ¿no? Bueno, ya me voy a apurar. Lo único que quería decir aquí es que también las familias requieren apoyo. Una ocasión, una persona en las primeras charlas del proyecto de Familias por Igual, yo creo que tenía como unos 50 años, se iba con su mamá, y justo ahí en el grupo dijo, pues es que creo que soy, no me acuerdo qué fue lo que dijo, si era una cuestión de orientación sexual o de identidad, por ahí lo tengo registrado, pero algo muy importante, creo que dijo que era un hombre trans, una mujer trans, porque él estaba en ese momento como varón, y dice frente al grupo, soy una mujer, y siempre me ha vivido como tal, y entonces la mamá lo que dice es, pues es que para mí esto es muy difícil porque llevo 50 años pensándole y viéndole de una manera. Y creo que también eso es importante, o sea, entender que es un ajuste para las familias y que habrá a quienes, y lo que se hace entre comillas, les perturbe muchísimo porque nuestra construcción de género es tan frágil y está sostenida en la nada. Entonces, si de pronto alguien nos dice una cosa y es así como, no, tiene que ser de esta manera, y por eso se dan estos procesos, insisto, de violencia o de desconocimiento, de descalificación, etcétera. Así que la idea sería comprender que las familias
y cada persona, cada integrante van a pasar por distintos procesos y que como profesionales pues también es importante acompañar a las familias. En algunos casos las familias pedirán apoyo para saber cómo responder y manejar las conductas de los infantes o las adolescencias sin ejercer ningún tipo de violencia o descalificación o algo que avergüence a sus hijos. Y ahí, o sea, vuelvo a repetir, a lo mejor yo el tema trans, digo, ay, sí, no sé qué, pero de pronto le digo a mi hijo trans, ay, pero pareces vieja. No sé si me explico, aunque lo estoy pensando en la misma lógica que se le daría a un niño no trans, pero es un prejuicio. O sea, eso es lo que también yo tengo que cuidar. Y reconocer que para cada familia tendrá un impacto distinto con el hecho de vivir o tener un integrante trans, y reconocer también que en vista de esos temores que pueden tener papás, mamás u otros cuidadores respecto al bienestar de su hijo o hija, pues hay que hablarlo para ver si tiene fundamentación o no. Y la que sigue, por favor. Creo que algo fundamental, perdón, se las dejo, algo fundamental en la escuela o en los centros educativos es educar para la diversidad y desde la diversidad, que no es lo mismo. Educar para la diversidad es bajo la idea de reconocer que las personas compartimos muchas cosas, pero somos diferentes en otro gran montón de cosas. Y que por lo tanto en nuestros procesos cotidianos es muy probable que haya continuas prácticas de exclusión y de discriminación, algunas abiertas y otras no. Hay retos gigantescos en las escuelas, los deportes, la asignación de espacios, yo me acuerdo, estuve en la escuela de monjas, entonces a nosotras nos tocaba la orilla y a los niños la parte central del patio para que jugaran fútbol. Entonces, hay cosas ahí a resolver. Y una educación para la diversidad justo lo que busca es garantizar que todas las personas, sin importar su condición de sexo, género, etnia, edad, etcétera, pueda acceder por igual al sistema educativo y de participar dentro de este. Y la que sigue, por favor, desde, lo que quiere decir es que no va a haber nadie experto y experta en su vida más que la persona en cuestión. Entonces, yo no puedo llegar a hablar puedo ser aliada y hablar para promover, colaborar, contribuir, pero requerimos que realmente en los espacios, en todos los espacios, exista desde dentro esta mirada de coparticipación, en donde están todas las voces, no nada más la mía de experta o lo que sea, ¿no? Porque pues ahí ya salió muy mal. ¿Qué es fundamental? Reconocer al infante y al adolescente como un ser y sujeto de derechos. Y este es un reto cultural. O sea, es un reto cultural porque hasta hace poquito nos empezó a preocupar la infancia. Y no solo por el tema trans, me refiero a, pues eran niñas, ¿no? X, los adultos, aquí somos los fregones, ¿no? Las adultas. Y entonces, ¿cómo reconocer que estos cuerpecillos pues también tienen deseo, piensan, sexualidad, ¿no? Híjole, eso no nos gusta. No nos gusta hablar de eso, no nos gusta reconocer que también tienen ideas, que también generan sentimientos, etc. Y lo que quiero decir con esto es que parte del reto es cambiar la mirada sobre las infancias y las adolescencias. O sea, cómo les pensamos. No es lo mismo que ante una cuestión de cambio yo tenga un infante de 5 años que a un menor de edad de 17. Digo, porque con todo respeto, cumplir 18 años, o sea, te duermes de 17 y al otro día no es que sepas más de la vida. O sea, pues de 40, 50 y no sabes nada. Entonces, los derechos de las infancias y de las adolescencias, la idea es que los pensemos más bien. ¿Cómo le vamos a hacer para colaborar en la construcción de las nuevas personas que serán ciudadanas de este mundo que viene? Sean trans o no trans. Esa tiene que ser nuestra preocupación. La que sigue, por favor. Crear espacios habitables y seguros, porque también este rollito de la palabra tolerar es espantosa, no la usé. No se trata de tolerar. Tolerar es doy chance a lo que no me gusta. Es reconocer. Reconocer que está un otro, una otra, quien sea, incluir. Y entonces vamos a encontrar espacios en donde hay exclusiones incluyentes. O sea, es de sí, pero
Hay que hacer espacios habitables y erradicar justamente el rechazo, la violencia y el acoso. Y válganse pues de lo que haya en sus estados para hacerles saber a la escuela que atenta contra un derecho. En conclusión, aceptar la identidad que las personas saben y sienten que tienen, que además es un derecho, contribuir a normalizar y armonizar su vivencia identitaria, comprender que las identidades trans no son un capricho ni una elección, es lo que somos. No aceptar la identidad de vesijes o personas trans es una forma de maltrato y violencia, y hay que decirlo. Y no existe un itinerario homogéneo para todas las experiencias trans. Así que no busquen un manual, mejor aprendan en el camino con sus hijos. Muchas gracias.